¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues este es el curso Habilidades Gerenciales en Alta Dirección y el día de hoy vamos a ver el tema del mentoreo de impacto y voy a dejarlos con un video antes de iniciar la clase. Espero que lo disfruten y comenzamos en un momento más. Las empresas no se rompen por números, se rompen por dentro. Se rompen cuando el alma se desgasta. El liderazgo de hoy no se mide por cuántos informes dominas, sino por cuántas personas sanas dejas detrás de ti. Mentorear no es corregir, es contener, es mirar a alguien y decir, yo también estuve ahí, vamos juntos. La gerencia de alto nivel ya no se trata de control, se trata de conciencia, de usar tu poder para multiplicar valor humano, no solo resultados. ¿Estás dispuesto a dejar de ser jefe para convertirte en mentor? ¿A soltar el ego para hacer espacio a la evolución? Porque esto no es suave, esto es el nuevo núcleo. Excelente. ¿Qué pudiste observar, Julio, en este short, en este corto? Dos comentarios o tres que nos puedas dar por ahí. Este, no, pues ahora sí que, ¿sí me escuchas, mi hermano? Perfecto, perfecto. Este, el primero, pues es es un nivel más, ¿verdad? Un nivel más, subir de nivel a otra capacidad como persona y estar dispuestos a pues a invertir tiempo a las personas, mi hermano. Ok. Invertirle tiempo a las personas, dejar de ser jefe, dejar de ser la persona que dirige, más bien ser una persona que guía y que sirve, ¿no? Una persona que sirve a otros a través del mentoreo. Y el día de hoy Sí, vamos a ver esta sesión, mentoreando nuestras generaciones, empezando con una analogía de un hombre anciano que vivía en un pueblo muy alejado de la ciudad y el paso de los años le quitó muchas cosas al anciano. Tú sabes, tenemos en casa, por lo regular, a un anciano en casa y sabemos que muchos de ellos han perdido agilidad, destreza y habilidades con las manos, la vista. Y bueno, este anciano era ciego, era un anciano que estaba ciego y no así tenía la gran habilidad que había desarrollado durante muchísimos años, pues la sabiduría. Y aunque tenía una ceguera física, tenía una gran visión espiritual, mental, y eso es lo que puso a prueba en esta analogía, ¿no? Entonces, resulta que un día oscureció demasiado, no había luna en el pueblo. Cuando no hay luna, pues por lo regular es una oscuridad profunda. Y en esa noche, de ese día, pues no había luna, estaba todo oscuro, no habían luces prendidas porque la iluminación, la luz se había ido. Y él había escuchado que eso estaba sucediendo en la ciudad. Aparte estaba lloviendo en la ciudad y él decidió, bueno, pues salir con una lámpara encendida y recorrer la calle principal de la ciudad, aunque él no tenía vista física, pues conocía como la palma de su mano la ciudad, milimétricamente, pues él conocía perfectamente esa calle, ¿no? Y conocía así todas las calles de la ciudad. Entonces, iba caminando por las calles y de repente se encuentra con un velador de esquina y el velador le pregunta, oye, ¿no sabes, Carlos, que está muy oscuro y que esta calle es una calle muy peligrosa? Tú lo sabes bien y la conoces perfectamente. Le dijo, desde luego que la conozco y sé que es muy peligrosa. Le dijo, pero ¿qué haces caminando a esta hora de la noche?
¿Y por qué llevas esa luz? Él le contestó, no llevo la lámpara para ver a dónde voy. Yo conozco el camino perfectamente y tú lo sabes. Desde hace más de 100 años, porque bueno, Carlos era un anciano que tenía más de 100 años, cerca de 120 años. Entonces había recorrido ese lugar de manera eh, recurrente, ¿no? Dice, no, no llevo esta lámpara para alumbrarme a mí. Me han contado, dijo, que la noche está oscura y hay mucha gente que no conoce el pueblo como nosotros y como yo, y seguramente necesitan alumbramiento para que no tropiecen. Y él dice, el anciano, bueno, llevo esta lámpara conmigo, esta luz conmigo, para hacer un poco más fácil y más seguro el camino de ellos, no para alumbrar el mío. Entonces, esta es la analogía del mentor. El mentoreo es guiar, es un acto de guiar, conducir, dirigir sobre aquello por lo que ya pasamos. Entonces, el mentoreo es un entrenamiento práctico, ágil, podemos decir que hasta cierto modo simple y hasta terapéutico para la persona que estamos mentoreando. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo mentorear a nuestras generaciones a partir de conocernos nosotros mismos y a partir de concebir el mentoreo como una habilidad gerencial para los líderes y para los emprendedores. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en algunas estadísticas, pero más que en algunas estadísticas, en revisar cómo el mentoreo puede ayudar a conducir equipos de alto desempeño. El acto de mentorear se erige como un puente entre las generaciones, es decir, cómo podemos abrazar el rol de ser mentores para orientar, inspirar y fortalecer a nuestras generaciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues lo importante es que diseñemos un programa, una metodología ágil, práctica, en donde podamos mentorear a otras personas. Comúnmente le decimos, este, tener a alguien que nos escuche, que nos comprenda, pero que nos ayude a transitar el tramo por el cual vamos a pasar de una manera más ágil, divertida, más dinámica, más, digamos, propensa a tener mejores resultados. Entonces, ¿quién fue tu mejor mentor y por qué? Es una pregunta, Julio, quisiera hacerte. En la vida, en tu vida, como persona, como emprendedor, como padre, como hijo, ¿quién ha sido o quién fue tu mejor mentor y por qué? Este, pues, pues bueno, yo bueno, es una buena pregunta, mi hermano, pero al inicio, al inicio pienso que sería Dios, bueno, sin mirarlo, ahorita me estás poniendo a analizarlo, este, lo empecé a ver en mis papás, y inconscientemente, o no sé, en cuestión hablando de negocios, y al transcurso del tiempo, Dios me fue llevando bueno, el más actual, este, ha sido tú, mi hermano. Sí, así es, brother. Este, porque, porque al final, como tú lo dijiste, el que te enseña las cosas la persona, tu mentor es el que ya ha pasado por circunstancias, este, o caminos que estamos tomando, o yo he retomado
en la vida. Sí, brother. Perfecto, ¿no? Pues es un reto muy grande. No lo sabía hasta ahorita. Voy a empezar a cobrar esos mentoreos. No te creas. Mira, ¿qué es mentorear? Mentorear tiene una gran diferencia con ser jefe y ser coach. El jefe es una persona que tiene a su cargo, obviamente, la dirección de una empresa o tiene a su cargo una visión, tiene a su cargo una idea, un proyecto y la ejerce conforme al poder que tiene. Y lo ejerce para llevar a buen término, decimos comúnmente, a llevar a buen puerto ese barco que le dieron a navegar. Y entonces el jefe siempre va a utilizar todas las herramientas, toda la persuasión, todas las metodologías para poder ayudar a que el equipo, a que el grupo alcance los resultados. Pero un jefe nunca va a sentarse al lado de su colaborador y ir de la mano en hombro, o sea, tomado del brazo o del hombro de su colaborador para ir a la par, porque el jefe tiene una estructura mental o fue formado con una estructura piramidal en donde para llegar a él, pues hay diferentes niveles jerárquicos. Entonces, las personas que están en los niveles operativos difícilmente llegan a ser escuchados por un jefe que no tiene el tiempo, que anda viajando, que está en una circunstancia apremiante día a día, resolviendo problemas, y que puede llegar a inhibir el rol de la gente operativa o de sus colaboradores. Entonces, el jefe tiene un grupo de directores o gerentes que son con los que se dirigen para resolver los problemas de toda la organización. Entonces, un jefe no puede ser un mentor. Un coach no puede ser un mentor porque el coach, aunque sea un buen coach, eh, no juega como juega el deportista, no actúa como actúa el actor, no se dirige como se dirigen los operarios, no puede cambiar una tuerca de una máquina mecánica en un taller, no puede resolver un problema práctico, pero sí puede motivar, inspirar y puede dar rumbo y estrategia, pero no es un mentor, sigue siendo un coach, puede ser un coach, pero la tarea de un mentor es aquel que transforma y trasciende la vida de las personas, es decir, aquel que hombro con hombro toma de la mano a la persona y se convierte en su sombra y todos los días o la mayor parte de los días siempre da una enseñanza práctica a su mentoreado. El modelo de mentoreo hoy en día pues pasa desde lo más circunstancial hasta lo transformacional e inclusive hacia lo trascendental. Entonces, un modelo de mentor o de mentoreo hoy en día que sugerimos a las organizaciones, a las empresas, que modelen los emprendedores y los empresarios hoy en día para tener mejores resultados en los bienes y servicios que prestan, en su negocio propio o en las relaciones que tienen con otras alianzas estratégicas con otras empresas, es que el mentor inspira. Lo primero que hace un mentor es inspirar. Inspira con su vida propia, inspira con su modelo, con su marca personal, e inspira con su forma de ser, con su forma de hablar, con su forma de tratar a las personas, con la forma en que se dirige a diferentes tipos de audiencias, con su forma también de escuchar, con su forma de guiar, de dirigir o no dirigir, porque a veces un mentor prefiere no dirigir sino guiar. Entonces eso se convierte en una virtud importante de un mentor.
y sobre todo que desarrolla la autonomía de la otra persona. Es decir, cuando la persona se acerca a un mentor, cuando pide la ayuda de un mentor, es porque necesita desarrollar su autonomía y su dependencia, necesita empezar a dejarla por un lado. Esto me da pie a comentarte la historia de Mahatma Gandhi cuando seguramente la has escuchado. Le preguntaron, ¿qué problema tienes tú con el cristianismo? Entonces, Mahatma Gandhi había pasado por una etapa bien difícil. Tú conoces la historia, no la voy a narrar, pero Mahatma Gandhi tenía un resentimiento en contra de los cristianos más que el cristianismo, porque un día quiso entrar a una iglesia y le cerraron las puertas. Entonces él le contesta a la pregunta que le estaban haciendo, si yo no tengo ninguna diferencia con el cristianismo, más bien con quien tengo diferencia es con los cristianos. Y entonces esta persona le dice, ¿por qué tienes la diferencia con ellos? Dice, mira, pues te voy a poner un ejemplo bien práctico. Estaban cerca de un arroyo, de un río, y le dice, mira esta piedra que está dentro del arroyo, ¿ves todas las piedras que están adentro del arroyo? Le dice, sí, perfectamente. Hay unas más grandes, hay unas más chicas. Bueno, pues esta sacó una de ellas. Así son los cristianos. Se la pasan toda la vida sumergidos en las profundidades de la verdad, pero agarra una piedra y la rompe con una piedra más grande, pero le dice, mira, ¿qué observas cuando yo rompo la piedra? Entonces, cuando rompe la piedra y la abre, el que le está preguntando dice, bueno, pues observo que está seca por dentro. Le dice, pues así está la mayoría de los cristianos, están secos por dentro. Es decir, se la pasan toda la vida sumergidos en las profundidades del Espíritu Santo, de la verdad, pero, híjole, están secos por dentro. Y bueno, eso para mí, como cristiano, pues fue un golpe tremendo, porque pues yo no soy así, y yo estoy seguro que muchos, ni tú ni muchos otros que creen en el cristianismo, en Dios, en Jesucristo, pues tampoco somos de esa manera, pero hay algo que nos define, y es nuestros actos y nuestros resultados nos definen. Entonces, el mentoreo es una estrategia de eficiencia. El mentoreo es una estrategia para las organizaciones, para las grandes empresas que deseen transformar de fondo el resultado de las organizaciones. Y empieza con el ser más que con el hacer. Entonces hay que ir hacia adentro más que afuera. Entonces hay dos grandes mundos. Hay un mundo interior y hay un mundo exterior. Y el mundo interior es el mundo del ser, del conocernos nosotros mismos. Y el mundo exterior es todas las habilidades que podamos desarrollar para ayudar al mundo exterior. Y ahí hay una analogía importante también. Imagínate tú, ahora que nos hemos quedado muchas colonias sin agua, eso no pasa en México, en otras galaxias sí sucede, pero ahora que mucha gente se queda sin agua en estos tiempos, imagínate tú que en vez de ciudadanos tengamos como ciudadanos pozos, pozos de agua, ¿no? Pero que esos pozos estén vacíos, obviamente, ¿no? Pero finalmente son pozos. Y que esos pozos, su manera de comunicarse sea a través de las líneas de conducción que hay de un pozo de la ciudad a otro. Por ejemplo, si hay muchos pozos en la ciudad, en las partes altas de la ciudad, en las lomas de Chapultepec o en las lomas de la ciudad, pues entonces podemos ver que desde allá se pueden conectar esos pozos con otros pozos de otras partes de la ciudad y así sucesivamente. En diferentes colonias de la ciudad hay diferentes tipos de pozos. Y cada pozo como ciudadano, como cada ciudadano, pues algunos pozos son anchos, algunos son más estrechos, o algunos tienen sus brocales más anchos. Bueno, pues en cierta ocasión resulta que los pozos empezaron a hacer sus brocales más anchos porque empezaron a meter en sus pozos pues toda cantidad de posesiones. Electrodomésticos, salas, refrigeradores, televisores, computadoras, bueno, N número de productos que cabían
Conforme el pozo tenía el brocal más ancho y se ensanchaba su brocal, pues obviamente ellos podían acumular una serie de cosas dentro de ellos mismos. Resulta que uno de ellos, después de pasado mucho tiempo, empezó a profundizar en la eh, ciudad y se encontró que era necesario empezar a cavar hacia adentro más que lo superficial. Entonces este pozo empezó a cavar hacia adentro y se dio cuenta que para cavar hacia adentro tenía que empezar a despojarse de todas las cosas que había metido al pozo. Entonces empezó a sacar cosas de su pozo, ¿no? Empezó a sacar el ventilador, el refrigerador, el congelador especializado, la computadora, las sillas, la cama, y dijo, bueno, ¿y con qué me voy a quedar? Me voy a quedar vacío si sigo sacando cosas, pero aún así no le importó y siguió sacando las cosas. Finalmente empezó a cavar hacia lo profundo y se dio cuenta que empezó a digamos, se empezó a humedecer el pozo y empezó a brotar agua de ese pozo. Entonces se dio cuenta que mientras más cavaba en la profundidad, el agua iba brotando con mucha mayor fuerza. Y otros pozos empezaron a ver que eso estaba sucediendo y le empezaron a preguntar que qué había hecho, ¿no? Y bueno, pues él dijo lo que había hecho. Empecé a vaciarme de lo superficial, porque pues eso no me traía ningún beneficio y no iba a ser sostenible la vida misma si no me vaciaba. Entonces, la gran analogía también, Julio, eh, todos los que van a escuchar esta clase es eso, ¿no? A veces tenemos que vaciarnos de todo lo que hemos introducido en nuestro intelecto, en nuestras maneras de pensar, de sentir, en nuestras emociones, inclusive en la parte física. Tenemos que vaciar lo que somos para poder llegar a un momento eh, de llenado interior, ¿no? De llenado interior. Y el mentoreo siempre nos va a llevar hacia un llenado interior. Esa es la gran diferencia entre un jefe y un coach y un mentor. El mentor siempre nos va a conducir hacia un llenado interior primero para poder tener un llenado exterior. Entonces, esa es la gran diferencia que hay en esto, ¿no? Ahora, como estrategia de eficiencia en las organizaciones, el mentoreo reduce la curva de aprendizaje y de los errores. Ese rato tú lo decías. Como tú ya pasaste por algunos errores, como tú ya pasaste por algunos problemas, como tú ya pasaste por un desierto, pues es mucho más fácil que yo me suba a esa lancha que ya pasó por esas etapas, a que yo experimente en carne propia cuando ya hay alguien que pasó por esas etapas. Entonces es bien importante buscar un mentor de vida, también un coach de vida, obviamente, pero alguien que pueda hacer esta labor de mentor para que las organizaciones reduzcan los costos, maximicen sus ingresos a través de la curva de aprendizaje de los errores. Entonces, un ejemplo bien práctico es si tú tienes una empresa que brinda servicios de cierto sector, por ejemplo, en el turismo, una agencia de viajes, pues tú tienes que ir con un mentor que sea el mejor en la agencia de viajes para que te lleve a ser el mejor agente de viajes de tu ciudad. Si tú estás queriendo montar un negocio en la venta de algún producto específico, tienes que ir con el mejor, la mejor persona que se dedique a eso para que te lleve a ser la mejor persona que puedas inspirar a través de la venta de un producto o la venta de comida, de alimento, etcétera. Entonces, ese mentor reduce la curva de aprendizaje y los errores. Los errores se traducen en recursos monetarios y hoy en día los errores en las empresas, pues obviamente
se paga muy caro. Como en la vida también, los errores en la vida se pagan muy caro, ¿no? Y a veces lo que no queremos es vaciar, como esta analogía de los pozos, vaciar nuestra superficialidad porque encontramos tanta comodidad en tener una bonita casa, en tener un bonito auto, en tener una bonita cama, y que claro, eso es importante tenerlo, no estoy en contra de eso, pero lo más importante es tener una bonita casa interior primero, una vida interior que esté apta para tener una vida exterior. Porque finalmente lo que va a permanecer y lo que va a perdurar en la trascendencia de nuestra espiritualidad como personas, de nuestro ser, como gerentes, como directores, como líderes, va a ser el espíritu, es el alma, es lo único que perdura. Entonces, si nosotros llenamos nuestra vida exterior, vamos a estarle dejando poco margen al llenado de nuestra vida interior. Entonces, otro de los grandes, de las grandes estrategias de eficiencia del mentoreo tiene que ver con el impacto en la retención del talento humano y la cultura organizacional. Si te das cuenta, si vamos hacia adentro de la cultura organizacional, hacia adentro de la empresa, vamos a encontrar un sinnúmero de problemas. Y un sinnúmero de problemas porque las organizaciones no son máquinas, las organizaciones son personas. Entonces, cuando una persona renuncia, no renuncia a una organización, renuncia a las personas. Cuando una persona se molesta, no se molesta con una máquina, se molesta con otra persona. Cuando una persona tiene un mal momento en la empresa, en la organización, no tiene un mal momento con una hoja de papel, tiene un mal momento con otra persona. Cuando una persona tiene conflictos existenciales, pues no tiene esos conflictos existenciales con una pluma o con un bolígrafo, la tiene con otra persona o con un grupo de personas. Entonces, esto es bien importante porque la manera de retener talento y de tener una cultura organizacional sólida hoy en día es primero sanar hacia adentro. Entonces, un mentor, un programa de mentoreo en las organizaciones hoy en día tiene que apuntar hacia la sanidad interior, hacia la sanidad del alma empresarial. Cuando hablamos con los jefes, con los directores, con los dueños de las organizaciones, con los socios fundadores de las empresas, ahí está la gran clave. Cuando hay un corazón dispuesto de estas personas para sanar su pozo interior, sí, después viene ese gran salto a la sanidad integral y hacia el pozo exterior que puede ser la empresa, la organización, el negocio, el puesto, el servicio que se brinda, etcétera, ¿no? Entonces, esto es bien importante que quede cimentado en la mentalidad del emprendedor, del líder y de la persona que ejerce influencia sobre otras personas. Para implementar el mentoreo en equipos de trabajo, pues tenemos que utilizar herramientas muy prácticas. Desde luego, el acto de mentorear es un puente entre las generaciones y en las organizaciones tenemos personas que tienen desde 25, 22 o hasta 20 hasta 60, 65 o algunas organizaciones hasta más de 70 años. Entonces hay una gran brecha generacional que hay que mentorear y que hay que elaborar un programa eficiente, un programa con herramientas muy prácticas para poder cubrir a las generaciones que están dentro de nuestras organizaciones. Y dentro de nuestras organizaciones, pues hay personas que piensan de una manera y personas que piensan de otra manera. Hay personas que tienen una habilidad para hacer las cosas como se lo enseñaron en el pasado y hay otras que la resuelven con inteligencia artificial. Y hay otras que son más sofisticadas y que van a cosas más elevadas, como puede ser ir al espacio, en organizaciones donde se va al espacio, y en el espacio construir también ideas, proyectos, que no tenemos aquí en la Tierra.
Entonces hay que crear primero una cultura del feedback continuo, una cultura de la retroalimentación continua. Y ese es el primer paso de un programa de mentoreo para equipos de trabajo, es tener retroalimentación continua. Entonces, las personas dentro de las organizaciones tienen que establecer grupos, círculos, en donde existan líderes, hay que mentorear líderes. El mentor de la organización, que se constituye como el mentor de la organización, tiene que tener su equipo de mentoreo, su equipo de mentores dentro de la organización. Para eso tiene que capacitar esos mentores, tiene que nutrir esos mentores, tiene que especializar esos mentores para que puedan esos mentores trabajar con el grueso de la organización y establecer estos círculos, estas, digamos, experiencias en eh, grupos o equipos dinámicos a través de una comunicación fluida, constante, y nosotros le llamamos mentoreo cruzado, en donde el mentor avienta y arroja una pregunta y el que está siendo mentoreado arroja una respuesta y de esa respuesta los demás empiezan a participar, no para juzgar la respuesta, sino para aprender a construir una respuesta en comunidad de la experiencia de todas las generaciones. Y eso es bien importante. Otro de los grandes herramientas prácticas viene siendo es la identificación de emparejar mentores y mentoreados. Entonces, uno tiene que tener la habilidad como mentor de eh, emparejar, así le llamamos, tus pares. Es decir, ¿sabes qué? Me parece que estas personas tienen las mismas características o los estilos de pensamiento, para eso hay herramientas como los tests de estilos de pensamiento, para ver quiénes son kinestésicos, quiénes son auditivos, quiénes son más sanguíneos, quiénes son más idealistas y poder tener grupos conformados de tal manera que podamos tener un grupo 360 grados, es decir, un grupo que no todos cortados con la misma tijera, sino un grupo que se pueda diferenciar, que pueda tener respuestas diferentes, que pueda tener ideas diferentes. ¿Para qué? Para tener soluciones distintas a los diferentes tipos de problemas que enfrentan las organizaciones hoy en día. Entonces hay que saber cómo identificar a través de algún test de estilos de pensamiento y emparejar mentores y mentoreados, ¿no? Estratégicamente, para que tengamos mejores resultados a la hora de la implementación de un programa de mentoreo. Hay que establecer también indicadores inteligentes, comúnmente se les llama SMART por las siglas en inglés, o KPIs, indicadores claves de desempeño, que obviamente sean indicadores muy fáciles de construir para que nos arrojen productividad, nos arrojen mejor clima laboral, para que nos arrojen una promoción interna del equipo de trabajo, para que nos arrojen retención del talento. Hoy en día la rotación de personal es muy alta en muchos sectores laborales. ¿Y qué necesitamos? Retener el talento. ¿Cómo? Pues con programas estratégicos, con programas que vayan verdaderamente a la salud integral de las personas que están colaborando con nosotros en una etapa de la vida en donde ellos tienen que ser conscientes que hay una etapa y un ciclo de vida. Por eso hay que armar una carrera, un plan de carrera laboral, pero también un plan de banca, talentos nuevos que podamos ir construyendo a través de perfiles de puestos o de perfiles que podamos ir teniendo en las organizaciones, obviamente, ¿no? Construir esos perfiles no son fáciles porque obviamente hay organizaciones que han construido perfiles, vayamos a Estados Unidos, perfiles en temas tecnológicos, que si queremos traernos una industria a México para que construya esos productos que fabrican allá, vamos a tener que construir esos perfiles aquí y nos va a salir mucho más caro. Por eso, muchas empresas instalan sus
plantas productivas en lugares en donde existen esos perfiles, porque es mucho más barato, es mucho más fácil, es mucho más práctico, más ágil hacerlo porque ya están ahí. Pero los que construyen los perfiles, las empresas que construyen los perfiles, necesitan un programa amplio para mentorear y construir ese tipo de perfiles. Entonces, ahora vamos a ir analizando algunas preguntas que nosotros detectamos y de algún material que nos fue proporcionado hace ya algunos años, un material muy específico sobre lo que está sucediendo hoy en día con los líderes que pretenden liderar las organizaciones en México y en Estados Unidos, contextualizando esto más en los Estados Unidos. Estas estadísticas nos van a ayudar a eh, tener un piso para ver en dónde estamos nosotros en ese lenguaje interior, en ese mundo interior, como líderes, como directores, como dueños de organizaciones, para poder tener una manera de saber en dónde estamos parados, ¿no? Entonces, la primera pregunta que se le hizo a un grupo de líderes fue la siguiente, ¿no? En Estados Unidos, desde luego, es qué tanto porcentaje de los matrimonios de los líderes terminan en divorcio. Y lo que respondieron a este grupo de líderes fue el siguiente, y ahí está el resultado. El 50% de los matrimonios de líderes terminan en divorcios. ¿Por qué sucederá esto? Bueno, seguramente porque el líder se desprende mucho de su familia, seguramente porque el líder pasa mucho tiempo en la organización, seguramente porque el líder no tiene un balance entre su mundo interno y su mundo externo. Seguramente porque ese líder nunca tuvo un mentor que lo estuviera eh, coacheando, que lo estuviera inspirando, guiando, ayudando, pero sobre todo enseñando a transitar por el desierto que ya pasó. Y no tuvo la habilidad y la destreza de poder decir o levantar la mano y pedir ayuda. Entonces llegó ese momento y está en ese 50%. Otra de las preguntas interesantes es, y los resultados son, que el 80% de los líderes y el 84% de sus esposas se sienten inadecuados y desanimados en sus papeles como líderes. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que vimos hace rato, ¿no? Porque esa estadística es muy dura y los números son muy fríos. Entonces, hay un 80% de líderes y 84% de sus esposas que se sienten descanchados en donde están, porque no van de la mano y no van juntos. No hay un mentoreo cruzado entre ambos. Es decir, yo soy el líder, yo soy el jefe, más bien no se ve como líder, se ve como jefe. Yo soy el que ordeno, yo soy el que mando, yo soy el que tomo las decisiones y estoy hablando en ambos casos, ¿eh? Puede ser el hombre o puede ser la mujer, de acuerdo a la posición en la que se encuentre de liderazgo en la toma de decisiones. Y uno puede decir A y el otro dice B y nunca se ponen de acuerdo. Entonces se frustran demasiado por tener papeles como líderes cuando quisieran tomar decisiones que no son aprobadas por su par, por su, digamos, por su socio o su socia, y vienen los conflictos. Una de las grandes preguntas también tiene que ver con que el 80% cree que el liderazgo afecta negativamente a sus familias. ¿Por qué? Pues porque no hay tiempo de calidad, porque no hay un momento especial, un día, por lo menos de la semana, y eso nos pasa a todos, sinceramente. A todos nos pasa y llegamos a estar en esas estadísticas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cambiar el rumbo, ver más hacia adentro que hacia afuera, empezar a explorar y a conocernos nosotros mismos para empezar a sacar aquellas cosas que están irrumpiendo en este modelo constructivo
de persona que somos o de ser que somos para ir más hacia adentro que hacia afuera. Entonces, por eso afecta tanto la construcción o este liderazgo a las familias, pues porque el hijo ya no tiene al padre que lo escucha, la esposa ya no tiene al amigo que conversa, la madre ya no tiene al hijo que la acompañaba, porque se pierden en las grandes organizaciones, en los viajes, en las conferencias, en los deportes, en los eventos, en crear una estructura de liderazgo para él mismo, pero no de manera integral, ¿sale? En crear una estructura de liderazgo para él mismo, pero no de manera integral. Entonces ahí hay una falla en la que estamos incurriendo la mayor parte de los líderes hoy en día, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay que afectar de manera positiva el hecho de llegar a ser un gran líder, porque puedes ser el gran líder en tu empresa, en los negocios, pero cuando llegas a casa, pues te pueden calificar como el peor de los amigos, como el peor padre, el peor esposo, el peor acompañante, el peor hijo, y eso no checa con la ecuanimidad, la integralidad, la honestidad de la persona, ¿no? Entonces, ojo, hay que reflexionar mucho en torno a eso. Algunas estadísticas acerca de esposas de líderes en el contexto norteamericano tiene que ver precisamente con lo siguiente. El 80% de las mujeres sienten que su marido está muy abrumado por su trabajo y no lo quieren molestar, no lo quieren presionar de más, de manera que inclusive algunos han llegado a decir, no molesten a su papá, se va a dormir porque viene cansado del trabajo. No le digan esto, cuidado si dicen esto porque ya tuvo un día pesado. Entonces, cuando no hay ese tipo de diálogo interno y cuando no hay ese acompañamiento con la familia, con ese diálogo, ese feedback, esa comunicación, con esa profundidad que debe de ser, pues suceden este tipo de cosas y podemos ser parte de esa estadística, ¿no? O sea, hay que tener muchísimo cuidado en no caer en esas estadísticas. El 80% de las mujeres se sienten abandonadas y no apreciadas por los miembros de su familia. Ya no solo por el líder, sino por los miembros de su familia. ¿Por qué? Porque cuando llega el líder, pues todos se solucionan. Ya llegó el padre o la madre, en este caso el jefe de familia, y pues ya todo se calma, todo se alinea, lo que ella diga, lo que él diga, se hace y todos tan tan, no pasa nada, aunque un hijo esté pasando por problemas difíciles, que ahorita vamos a ver una de esas preguntas, no indagamos más allá de lo que está sufriendo, de lo que está pasando o de la circunstancia por la que está pasando emocionalmente uno de los miembros de la familia, ¿no? Entonces, por eso las mujeres se sienten abandonadas y no apreciadas, porque ellas son las que se guardan todo lo que sucede en casa, todo lo que sucede en el hogar, todo lo que hay detrás, delante, en medio, abajo, adentro, afuera, se lo guarda la mujer y finalmente termina explotando ese sentimiento, ¿no? En algún momento de la vida lo termina explotando. Y ves cuando no lo explota de manera emocional, de manera sentimental, de manera física lo puede manifestar con alguna enfermedad. Y eso es un síntoma de que no estamos dialogando, no estamos haciendo las cosas bien desde casa, como mentores en casa. El 80% de las mujeres anhelan que su marido escoja otra profesión. O sea, ya sabes que ya eso de ser tú el líder, de ser, no nos conviene. Entonces prefieren que el marido o que el líder que el que tenga otra profesión o que se dedique a otra cosa que no lo absorba tanto, que no lo consuma tanto.
que no le quite tiempo de calidad con los hijos, con ella misma. Tiene que haber un balance, más que balance. Tiene que haber un ritmo de vida y un ciclo de vida que se entienda en ese momento de la historia. En el momento de la historia del ser humano, tenemos que entender que cuando somos estudiantes, somos estudiantes. Cuando somos profesionistas o estamos en el grado de ser profesionistas, somos profesionistas. Cuando somos dueños de empresa, somos dueños de empresa. En ese ritmo estamos, en ese ciclo de la vida estamos. Pero a veces hay estudiantes que quieren gastar como dueños de empresa. O hay profesionistas que quieren comportarse como dueños de empresas. O hay dueños de empresas que se quieren comportar como reyes del mundo. Y hay que situarnos y hay que establecer ese ritmo de vida para saber que el propósito con el cual venimos tiene una misión trascendental en la vida, no solo nuestra, sino en la vida de muchas otras personas. Entonces, esto es bien importante también que lo adoptemos como filosofía de vida, pero también que lo adoptemos como parte del crecimiento del liderazgo, del crecimiento del emprendedor, del crecimiento del dueño de la empresa. Algunas estadísticas acerca de hijos de líderes, también en el contexto de Estados Unidos, y esto es grave porque, bueno, pasa en muchas situaciones. El 80% de los hijos han buscado consejería profesional por cuestiones de depresión. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo se la pasan en las computadoras, hablando con la inteligencia artificial, hablando con seres que no son de carne y hueso, que ni siquiera tienen un propósito en la vida, que no hay ni siquiera una retroalimentación inteligente sana. Es algo muy superficial lo que están viviendo, que no le encuentran sentido a la vida y tienen un problema existencial. Entonces necesitan terapia, psicólogo, distraerse, una terapia ocupacional, llevarlos al deporte, bla, 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 bla. ¿Por qué? Pues porque el líder no está presente en su primera organización que es su casa. No está mentoreando ni la empresa, ni está mentoreando la casa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a mentorear la casa para poder mentorear la empresa y otras organizaciones. A veces pareciera que estamos mentoreando la empresa, pero nos estamos autosaboteando o nos estamos engañando porque no hemos resuelto muchas de las cosas internas que todavía traemos. ¿Sale? El 64% de los hijos dejan la familia al independizarse de sus padres. ¿Por qué? Pues porque no hay cercanía, porque no hay comprensión, porque solo voy a ser mucho más independiente. Ya lo que tú me decías no me llena. Pues obvio, porque lo decías de manera superficial. No ibas al fondo de los temas. Entonces, este porcentaje de muchos chavos hoy en día, hijos de grandes empresarios, de grandes líderes, de grandes emprendedores, pues que inclusive muchos han llegado al suicidio. Ya dijimos de la depresión, pero muchos se van de casa y ya no vuelven. Y el irse de casa, ojalá fuera el viaje interior en el cual estoy pensando, pero muchos de estos viajes son para no regresar, es decir, para perderse en la vida. Si no actuamos a tiempo en nuestras organizaciones y en nuestros hogares, vamos a perder, ¿sí? Muchos de los talentos que hay en la empresa y en las organizaciones por no estar preparados nosotros mismos como grandes mentores de esas personas que ahí están, que son de carne y hueso y que nos necesitan todos los días. El 72% de los hijos dijeron que la empresa les quitó a sus padres y que tienen rencor por eso. El 72% es un tema muy alto, un porcentaje muy alto. Y esto es cierto, es una realidad. Entonces, muchos, si lo ponemos en el ambiente religioso, muchos hijos de pastores, de líderes eclesiásticos, no quieren, no quieren saber nada
de religión, porque no les enseñamos a buscar a Dios de una manera inteligente, porque todo era programas, proyectos, acciones, y no hubo una profundización en la vida de los hijos. Sucede en la empresa como sucede en nuestra vida personal. Entonces, un empresario que tiene un gran cúmulo de problemas todos los días, aparte llegar a casa y saber que el hijo no lo respeta, no lo valora, ni siquiera valora lo que se hace por ellos. ¿Por qué? Porque nunca hubo una estructura pensada inteligentemente para criar, y nunca hubo un manual para criar al hijo, mucho menos va a haber un manual para criar a las organizaciones y a las empresas. Porque si a nuestra casa no le dedicamos el tiempo, el mentoreo suficiente, a la empresa no se la vamos a dedicar. Aunque vengan buenos resultados, aparentemente hayan grandes ganancias, maximizar utilidades, ya vimos el ejemplo y la analogía de los pozos. Eso es superficial, pero hay que ir a la profundidad de las cosas. Entonces, el mentor, un programa de mentoreo es salvar vidas. Un programa de mentoreo es salvar organizaciones. Un programa de mentoreo es salvar familias de empresarios que se encuentran liderando organizaciones y que no han tenido el tiempo para voltear a ver a la familia. Nos pasamos la vida dando todo por el bienestar de la empresa, pero hemos estado perdiendo nuestra familia. Los buenos padres proveen salud emocional, salud espiritual, salud mental y hasta la física, y trabajan para garantizar el bienestar de sus generaciones. Este es el modelo de mentoreo que debe de existir en las organizaciones, un modelo integral, ¿sale? Y esto es importante decirlo de esta manera porque a veces eh, el mismo gobierno, el mismo sistema o los mismos sistemas que hoy en día operan en la sociedad nos hacen tomar decisiones muy superficiales y muy ligeras. Voy a poner un ejemplo. Existe una norma hoy en día, no voy a decir cuál es, pero existe una norma que hoy en día una de las secretarías vigila y norma para que exista esto de la salud integral en las organizaciones. Pero es llenar formatos, volvemos a lo mismo, es muy superficial. Es llenar formatos, llenar manuales, tener un documento a la mano, llenar por llenar una hoja de grupos sindicales cuando no existen en la organización. Y eso es mentirnos a nosotros mismos. Y cuando no somos consistentes, cuando somos mentirosos, cuando no actuamos con la verdad, tarde que temprano, ese telón se cae, ese telón se rasga y se puede ver la verdad enfrente de todo. Entonces, los empresarios hoy en día tienen que apostar por algo de sustento mayor. Es decir, si hay una norma que me pide que yo trabaje en la salud emocional, en la salud mental, espiritual y física de mis colaboradores, lo tengo que hacer primero conmigo mismo para estar convencido de que eso va a ayudar a mi gente. Y tengo que traer profesionales para que me ayuden a trabajar en un modelo que me lleve al crecimiento profundo de la organización para que verdaderamente esos alcances y esas utilidades que estamos generando sean consistentes con el estilo de vida de los que estamos dentro de la organización. Hasta aquí preguntas, Julio, ¿alguna aportación? Si no, le seguimos, ¿eh? Ah, no, no, todo bien, todo bien. Bueno, hay 7 roles que deben desempeñar los líderes como mentores.
El primero de ellos tiene que ser este, el guiarlos de manera intencional en su fe. En la vida de las organizaciones, desde luego lo decía yo al principio, las organizaciones tienen principios, tienen valores, tienen misión, tienen visión, tienen filosofía, tienen, digamos, grandes pilares, pero esos grandes pilares, esas grandes visiones, esas grandes virtudes que tienen las organizaciones es porque las tienen las personas que están en ellas. Si las personas que están en ella no tienen una manera intencional de creer en algo, pues va a ser bien difícil que este programa de mentoreo se pueda desarrollar de una manera ágil, simplificada, práctica, sencilla y que dé resultados que estamos esperando en nuestras organizaciones. Cuando no llevamos a las personas hacia un crecimiento de esa creencia, y a nosotros hablamos de fe, pero es una creencia en que estamos haciendo algo superior, que estamos haciendo algo que va a impactar a la sociedad más que a nosotros mismos, que va a desarrollar nuevos líderes, que va a potenciar el crecimiento de una sociedad que a gritos pide hoy en día una salud integral, pues entonces no vamos a alcanzar más que utilidades en las organizaciones, pero muy superficiales. Entonces hay que formarlos en principios, en valores de una manera muy sabia. Hay que ser un ejemplo o modelo de vida. Y yo aquí quise poner esto porque esto es bien importante para las organizaciones. Organizaciones cristocéntricas significa que existe un modelo de servicio, que existe un modelo y una responsabilidad de servir a otras personas, que no solamente me voy a servir de mis clientes, que no solamente me voy a servir de mis proveedores, que no solamente me voy a servir de mis socios, que no solamente me voy a servir de mi marca, que no solamente me voy a servir de, eh, de mis, eh, digamos, de mis aliados estratégicos, sino que estoy dispuesto primero a servir para tener trascendencia en la organización. Y no sea una organización en la que alguien se sale y dice, no volvería a esa organización porque me frustró y me amargó la vida. No volvería a esa organización porque ahí fue donde tuve los peores descalabros de la vida. No volvería a esa organización porque me trataron con la punta del pie. No volvería a esa organización porque lejos de ayudarme, me hundieron más. Entonces, hay que pensar en un modelo y en un ejemplo que verdaderamente trasciende lo humano y se sitúa en un nivel superior. Por eso, el modelo cristocéntrico en las organizaciones está siendo hoy en día el mejor modelo para que las organizaciones sean verdaderamente hacia adentro y hacia afuera, integralmente vivan esos dos mundos, el mundo interior de manera integral y el mundo exterior de manera integral. Es decir, lo que producen internamente sea lo que reproducen y multiplican externamente. Es bien importante guiar y acompañar en las diferentes etapas de la vida de las personas que están dentro de nuestras organizaciones. Una puede pasar de ser el que afanaba, limpiaba los baños, puede pasar a ser de intendencia, puede pasar a ser un mozo, repartidor de mensajería, y hay que irlo acompañando en cada una de las etapas, para que su crecimiento en cada una de las etapas sea un crecimiento interior y un crecimiento que lo llene, que le encante estar en la organización, que diga yo quiero estar y quiero seguir ahí porque estoy construyendo mi vida a través de esa organización.
porque me está ayudando a crecer como persona, porque me está ayudando a detener la caída por la que venía, porque me está brindando el apoyo, me está cambiando la mentalidad, me está ayudando a desterrar los problemas, aunque no se destierran por completo, pero mis errores los estoy convirtiendo en oportunidades porque me están verdaderamente brindando una ayuda que estoy traduciendo en amor hacia mi persona. Entonces, retienes el talento en cada una de las etapas de la organización, siendo constructores de un legado generacional, porque lo dijimos al principio, las personas de diferentes generaciones las tenemos compartiendo un mismo espacio físico, pues también hay que hacer que compartan un mismo espacio emocional, mental y espiritual. Algunos consejos para nuestra labor de mentoreo de nuestras generaciones. ¿Sale? Proteger los límites del tiempo de trabajo, eso es bien importante. Ya hay leyes, la ley famosa, la ley Silla, que obliga a las empresas a que el trabajador por lo menos esté sentado ahí un tiempo de su jornada laboral. Pero no era necesaria una ley. Si nosotros podemos construir un andamiaje interior, interno, que propicie un clima organizacional que ayude a que haya menos estrés, menos depresión, menos frustración, mayor estabilidad emocional, mental, que la gente pueda estar en un lugar en donde verdaderamente se sienta apreciado. Hay que estar presente al 100% cuando convives con tus hijos en casa y también trasladarlo a la empresa. Cuando estás en la empresa estás al 100, cuando estás en casa estás al 100. Conozca su mundo interior y su mundo exterior. Eso es bien importante. Invierta en sus talentos y habilidades, déjelos servir. Hay muchas personas con grandes talentos, con grandes habilidades, que no los dejamos servir, que les cortamos las alas, que los confinamos a un área, a una posición y no les damos la oportunidad de crecer o de que emprendan el vuelo al lado de nosotros. Hay que demostrar empatía todo el tiempo y la empatía no nada más es ponerse ni el saco ni el zapato, es vivir y encarnar las problemáticas que tiene la organización y cada uno de sus miembros. Proteger a los colaboradores cuando hay conflictos en la empresa. No los exponga innecesariamente a la crítica. Hay que proteger las expectativas injustas en la organización. Hay que motivar a tener amistades sanas, que se relacionen con otros líderes, que protejan sus días de descanso. Eso es bien importante en la organización, en la empresa. Apoyar con amistad y comprensión a los colaboradores, crear ambientes de encuentros saludables, ayudarlos a afirmar su identidad, estar atentos y disponibles para ellos. Es muy común hoy en día que alguien levante la mano y yo tengo un gran problema y lo primero que hacemos es mandarlo al psicólogo organizacional. Pero desde luego es un gran filtro, lo va a ayudar, lo va a atender, pero quizás escuchando al colaborador desde más arriba puede encontrar esa paz interior que le puede transmitir el mentor que conduce la organización y la empresa. Entonces, y en resumidas cuentas, ¿hemos fallado? Sí, pero queremos iniciar un proceso de mejora como organizaciones, como empresarios, como personas, queremos empezar un proceso de mejora y ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y la gran respuesta entonces será así, tal cual que el arte de mentorear hoy en día en nuestras organizaciones, para nuestras generaciones, sea una luz que ilumine el camino hacia el futuro de esperanza, de aprendizaje y de transformación continua. Esta es la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por estar presente, por estar presentes. Qué bueno que estén en este momento y les pido pues
que aprovechen el material y nos vamos a estar viendo la próxima semana. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Vamos a estar en comunicación constante. Muchas gracias. Nos estamos escuchando la próxima semana.